Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el iPhone 14 o incluso el iPhone 14 Pro, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips para que le saques el máximo a la cámara de estos teléfonos. Así que comencemos. Antes de empezar te quiero recordar que ya en este canal tenemos un video hablando de trucos generales de estos teléfonos, así que te lo estaré dejando aquí en la descripción de este video para que los puedas ver después de este video de trucos de cámara. Y también te recuerdo que hay muchas funciones que son similares entre el iPhone 14 y iPhone 14 Pro, pero aquellas funciones que sean exclusivas de este teléfono poderoso de Apple te lo estaré dejando mientras esté contando ese truco. Así que luego de esa aclaración vayamos con el video. Bueno, comencemos con el truco más importante y es el de poder tener funciones avanzadas en la cámara de tu teléfono. Vamos a ir directamente a la cámara y si te fijas en la parte superior derecha hay como una pequeña flecha. Puedes apretar esa flecha para entonces tener acceso a más funciones en la cámara de tu teléfono, como por ejemplo poder apagar o encender el flash, poder tener la función de fotos en vivo para que puedas activar o desactivar esa función. También puedes aquí cambiar el tamaño de la fotografía o la proporción de la foto, como por ejemplo 4x3, cuadrada o 16x9, para que tengas más opciones a la hora de tomar fotos en tu iPhone. Aquí en esta área también tendrás acceso al temporizador para que puedas añadir un tiempo para que se tome la foto automáticamente, y entonces en la extrema derecha tenemos acceso a filtros para que desde aquí puedas aplicar algún filtro en la foto. Obviamente vas a poder utilizar filtros en otras aplicaciones, pero por lo menos aquí directamente en la cámara del teléfono vas a poder tener acceso a esos filtros. Pero para poder llegar a estas funciones avanzadas también hay un pequeño truco, y es que te puedes deslizar en la pantalla del teléfono. Aquí por ejemplo ya las tenemos, ¿verdad?, habilitadas estas funciones avanzadas. Vamos a esconderlas y entonces en la parte negra de la interfaz de la cámara me puedo deslizar hacia arriba para entonces tener acceso a estas funciones y no tengas que llegar hasta esa flecha en la parte superior de la cámara. Además de poder tener aquí en las funciones avanzadas la función de poder compensar la exposición para que tus fotos se vean un poco más oscuras o más claras dependiendo de la situación. También puedes llegar a esta función. Vamos a tener aquí a nuestro sujeto del día de hoy, Doraemon. Puedes entonces tocar la cámara y cuando ves ese pequeño sol puedes deslizarte hacia arriba o hacia abajo en la interfaz de la cámara para que puedas aumentar la brillantez de la foto o incluso bajarla. Si por ejemplo estás en un escenario donde hay mucha luz, pues puedes entonces bajar la exposición o subirla si estás en un escenario donde no hay mucha luz, para que tus fotos queden muy bien. Para tomar una foto fácilmente puedes tocar el botón y ya capturas una foto, pero también tienes acceso a otras formas de capturar imágenes, y es apretando el botón de volumen de la cámara de tu teléfono. Puedo apretar el botón aquí, ¿verdad?, en la parte izquierda del teléfono y capturo una foto bastante rápido, y eso también es súper útil. Digamos que por ejemplo te quieres tomar un selfie y no llegas al botón para tomar la foto, pero si llegas al botón de volumen pues puedes apretar ese botón para tomar la foto. Y también es un poco para que sea más estable a la hora de capturar una imagen, porque obviamente tocar el botón de la pantalla pues puede hacer que tu foto se mueva y que quizás no quede tan perfecta. Tu iPhone también tiene la función de tomar fotos en ráfaga o fotos sumamente rápidas para cuando por ejemplo quieres capturar algo que se está moviendo muy rápido. Puedes dejar el dedo apretado en el botón para capturar fotos y te deslizas hacia la izquierda para entonces activar este modo de ráfaga, y ya tomé 18, 20, 30, 40 fotos en prácticamente nada de tiempo. De igual forma, si quieres capturar un video sumamente rápido, puedes dejar el dedo apretado en el botón para tomar fotos para que comience a grabar el video, pero también puedes deslizarte hacia derecha si te cansaste de dejar el dedo apretado para que se fije y siga grabando la cámara del teléfono, para que puedas seguir grabando ese video sin dejar el dedo apretado en el botón de la cámara. Obviamente mientras estamos aquí también podemos apretar el botón a la derecha para capturar una foto mientras estamos grabando un video, para que puedas congelar esa acción en un momento del video mientras se sigue grabando el video en la cámara de tu teléfono, para que tengas más opciones a la hora de capturar fotos mientras capturas un video. Bueno, pasemos entonces al modo de retrato, y para poder hacer eso simplemente te deslizas aquí en la parte inferior para activar este modo de retrato. Te tienes que echar un poco hacia atrás cuando estés capturando estas fotos en modo de retrato, y como puedes ver aquí en la parte inferior tienes acceso a diferentes estilos de fotografía. Obviamente Doraemon no es el mejor sujeto para esto, pero cuando capturas a personas vas a poder ver cómo se aplican diferentes efectos en la cara para que puedas ver cómo funcionan estos diferentes efectos.
Aquí tienes varias opciones como ya mencioné, pero una vez capturas la foto en modo de retrato, otra cosa que puedes hacer es editarlas para cambiar cuánta profundidad o cuánto efecto borroso quieres que esté en la parte trasera de ese sujeto. Para poder hacer eso, vamos aquí directamente a la foto y le damos aquí al botón de editar, y una vez termine el procesamiento puedes apretar en la parte superior izquierda donde se ve una pequeña F, y aquí puedes encontrar la apertura para que puedas añadir un fondo más borroso o menos borroso. Obviamente todo dependerá de lo que tú quieras hacer, y también en la esquina superior izquierda tienes acceso a los diferentes estilos de iluminación, así que si por ejemplo no aplicaste ese estilo de iluminación a tu sujeto cuando estabas capturando la foto, lo puedes hacer después que la tomaste para que tengas un poco más de flexibilidad. Obviamente vale la pena mencionar que puedes utilizar este modo de retrato también en la cámara frontal. Aquí tenemos, ¿verdad?, con la cámara frontal que está detectando mi cara, y como mencioné vamos a ver los diferentes efectos de iluminación para que vean cómo se ilumina mi cara. Aquí me está maquillando bastante, ¿verdad?, para que se vea bastante diferente. Aquí borró completamente el fondo, ¿verdad?, para que se vea el fondo como si fuese un estudio y negro en la parte trasera. Aquí tenemos un fondo de blanco y negro, y aquí tenemos otra opción que sería el fondo blanco y también la foto en blanco y negro, para que tengas diferentes estilos a la hora de capturar estas fotos en modo de retrato. Si tienes un iPhone 14 Pro, otra función que puedes activar en el modo de retrato es utilizar los diferentes lentes para poder acercarte o alejarte en ese sujeto. Aquí tenemos el de 2X, pero podemos cambiar también al de 3X para acercarnos bastante. Yo creo que en esta distancia no voy a poder capturar la foto en modo de retrato de Doraemon, pero puedes cambiarte entre estos diferentes lentes para que tengas más opciones a la hora de utilizar este modo de retrato en los sujetos que quieras utilizar, para que te puedas acercar o alejarte sin tener que moverte para estar más cerca de ese sujeto. Mientras estamos en el iPhone 14 Pro, cabe la pena mencionar que este teléfono, al igual que el iPhone 14 regular, tiene una cámara ancha, y en el modo regular de fotos puedes cambiarte a ella para activar, ¿verdad?, para que se vea mucho más, ¿verdad?, de la imagen sin tener que echarte hacia atrás cuando estás tomando una foto. Y obviamente en el iPhone 14 Pro vas a tener un lente telefoto, algo que el iPhone 14 regular no tiene, pero gracias a la cámara de 48 megapíxeles del iPhone 14 Pro, Apple puede ofrecer un modo de 2X sin tener que tener otra cámara con ese lente de 2 veces de acercamiento, así que puedes cambiar entre 2X o también de 3X para que te puedas acercar bastante al sujeto y tengas más opciones a la hora de capturar fotos. Bueno, aquí estoy un poco oscuro en el estudio para poder hablarte del modo de noche en tu iPhone 14, y para activar este modo de noche, si no se activa de forma automática, puedes apretar el botón que está a la derecha del flash, que es como una pequeña lunita. Aquí lo tenemos ya activado, y lo que podemos hacer es que ya el teléfono automáticamente está haciendo una exposición de 1 segundo para que la cámara se quede, ¿verdad?, abierta constantemente por 1 segundo para capturar mucha luz y poder tener una foto muy buena aun cuando hay poca iluminación. Aquí tenemos que dejar el teléfono bastante quieto para que, ¿verdad?, haga el efecto de noche y la foto se vea bastante bien. Obviamente dependiendo del escenario y cuánta luz no haya cuando estás tomando una foto, puede ser que cambie entre 1, 2 hasta 3 segundos para que puedas tener esa foto en el modo de noche y que se vea muy bien. Bueno, volvimos a la luz para poder contarte de cómo puedes editar de una forma avanzada tus fotos. Aquí tenemos una y podemos apretar el botón aquí abajo donde dice editar, y aquí el teléfono nos tiene un montón de funciones para poder editar tus fotos. Podemos apretar el botón de automático y ya el teléfono lo hará por nosotros, pero podemos movernos aquí hacia la derecha para tener más opciones como la exposición, podemos subirla, aumentarla, la luminosidad, también tenemos acceso a las luces para poder controlar esa parte, y te puedes deslizar en esta barrita para poder cambiar ese aspecto de tu foto, ¿verdad?, para que puedas encontrar el estilo que más te gusta a ti a la hora de editar tus fotos. Pero también tenemos otras opciones como por ejemplo aplicar los filtros que mencionamos al principio. Eso lo puedes hacer aquí directamente, y también puedes apretar este botón, ¿verdad?, que está a la extrema derecha para poder cortar tu foto y que la puedas centralizar mejor. Digamos, si por ejemplo quieres acercarte un poquito más, también tienes opciones como rotar la foto o, ¿verdad?, hacerla como un espejo para que la puedas virar, y puedes tener acceso también aquí a tener diferentes accesos a diferentes estilos de tamaños de fotos. Si trabajas en las redes sociales, etcétera, puedes aquí tener acceso a una foto cuadrada, una de fondo de pantalla para que funcione específicamente para tu fondo de pantalla de tu teléfono. Así que sin duda alguna tienes muchas opciones para editar. Otra cosa que puedes hacer en la parte de edición de fotos, digamos que ya edité esta foto que ya les mencioné, algo que podemos hacer es agarrar esas ediciones que hicimos a esa foto y pegarlas en otras fotos similares para que por ejemplo puedas editar un sinnúmero de fotos a la misma vez con los aspectos de edición que añadiste a una foto. Y para poder hacer eso podemos dejar apretado esta foto para entonces apretar aquí el botón de copiar ediciones,
y entonces seleccionamos aquí diferentes fotos. Digamos que quiero seleccionar estas tres y le doy aquí el botón de menú y aquí puedo pegar esas ediciones para que entonces todas esas tres fotos se editen de la misma manera para que puedas hacerlo con mayor rapidez. Cuando capturas una foto en tu iPhone, si tienes la función de fotos en vivo activada como tenemos aquí en la parte derecha, cuando captures esa foto el teléfono automáticamente va a grabar unos segundos antes y unos segundos después de que apretaste ese botón de capturar la imagen para grabar unos pequeños segundos de video. Y eso entonces, digamos que tenemos esta foto aquí para que veas el ejemplo de cómo funciona. Tienes acceso a esos segundos de video antes, puedes dejar el dedo apretado sobre la foto para que puedas ver la acción que está pasando aquí. Aquí casi me estoy cayendo, pero una cosa que podemos hacer es editar esta foto en vivo apretando el icono que tenemos aquí en la esquina superior donde dice Live. Puedo apretar ese botón y puedo añadir diferentes efectos, como por ejemplo rebote, se ve bastante bien aquí. Vas a ver cómo la acción continúa, ¿verdad? Veo como me muevo como si fuese un GIF, una foto animada, pero tienes acceso a otras opciones como por ejemplo loop, que sería entonces que se repita la misma foto. Este efecto a mí no me suele gustar, pero lo tienes acceso aquí también. Otra cosa que puedes hacer es la parte de exposición prolongada. Esto no sería un buen ejemplo aquí, pero por ejemplo si capturas una foto de una cascada o algo así, pues vas a ver ese efecto de cómo se ve el agua utilizando la función de exposición prolongada para que puedas editar estas fotos en vivo que captures. El año pasado el iPhone 13 trajo la función de estilos fotográficos y obviamente tu iPhone 14 también tiene esa función para que puedas editar cómo tu teléfono procesa las fotos. Estos no son filtros, sino cómo el teléfono procesa la imagen que estás recibiendo para que tengas un estilo diferente a la hora de capturar fotos. Y para poder tener acceso a eso, apretamos el botón de funciones avanzadas y apretamos este botón que se ven como unos cuadrados, y aquí entonces tenemos acceso a los diferentes estilos fotográficos. El estándar, que es como ya Apple procesa las fotos, uno de más contraste, uno que sería un poco más colorido, uno enfocado en fotos más cálidas y uno entonces lo opuesto, frío. Pero algo que podemos hacer aquí es editar este estilo fotográfico para que sea más de tu propio estilo, obviamente, y puedo deslizarme aquí donde está la parte de calidez y puedo moverla al nivel que yo quiera para tener entonces ese estilo específicamente, y eso obviamente se va a guardar. Aquí tenemos el tono y puedo editarlo como yo quiera, y a la hora de guardar ese efecto, pues entonces todas tus fotos se van a capturar con ese estilo fotográfico, y eso lo sabrás en la esquina superior derecha. Va a aparecer ese icono con este círculo de puntos azules. Ahí te deja saber que tu teléfono está utilizando un estilo específico para capturar una foto, así que ten eso en consideración si no quieres utilizar los diferentes estilos. Si te gusta mucho la fotografía, sin duda alguna vas a querer tener una cuadrícula para que puedas configurar el sujeto donde lo quieras colocar, utilizar la ley de tercios y otros estilos más. Para poder hacer eso, vamos aquí a la parte de configuración y bajamos bastante hasta la parte de cámara, y aquí directamente tenemos la función de poder tener la cuadrícula. Aquí un poquito más abajo activamos la cuadrícula, y cuando vayamos a la cámara pues tenemos obviamente esta cuadrícula aquí para poder, ¿verdad?, situar el sujeto donde lo queremos. Un truco que podemos hacer en la cámara del iPhone 14 Pro, como tiene tantos diferentes lentes para poder acercarnos, podemos dejar el dedo apretado en estos botones de 1X para entonces ver los diferentes milímetros. Así que si eres una persona que conoce un poco de fotografía, vas a poder ver el equivalente a los diferentes milímetros para que puedas saber si estás utilizando como si fuese un lente de 77 milímetros, uno de 24, uno de 48 o obviamente en el lente ancho pues uno de 13 milímetros. Así que tienes más opciones y una forma diferente de poder acercarte. Obviamente en un iPhone 14 Pro te puedes acercar hasta 3 veces y que se mantenga bastante buena la calidad, pero también tienes acceso a acercarte hasta 15 veces, pero ya obviamente a ese nivel ya tienes un poco de menos calidad a la hora de poder acercarte y tener una foto que valga la pena capturar. Una función que es exclusiva del iPhone 14 Pro es el modo macro, y si nos acercamos en este sujeto podemos ver cómo en la parte inferior aparece como una pequeña flor. Aquí podemos activarlo o desactivarlo, y mientras nos acercamos podemos ver que como quiera se mantiene en enfoque la cámara, ya que utiliza la cámara ancha y unos trucos, ¿verdad?, fotográficos para que puedas capturar una foto enfocada a pesar de que estés bastante cerca del sujeto. Algo que puedes cambiar en la parte de configuración de la cámara de tu iPhone 14 Pro es bajar hasta la parte inferior en la parte de cámara en configuración y activar este botón de control de macro para que puedas decidir cuándo quieres que se active el modo macro o cuándo quieres que no se active, para que tengas un poco más de control, ya que si mantienes este botón apagado el teléfono automáticamente cuando te acerques a un sujeto utilizará la función de modo macro. Así que aquí tienes más control para que puedas apretar ese botón de cómo se configura el modo macro. Bueno, volvamos a la cámara frontal de tu iPhone 14, ya que tanto este teléfono como el iPhone 14 Pro tiene una función de autoenfoque, así que cuando estás utilizando la cámara frontal puedes tocar la cámara para que se enfoque, y si por ejemplo tienes a múltiples personas
personas en tu selfie, pues la cámara hará el trabajo de poder enfocar cada persona para que tus selfies queden de muy buena calidad. Dejemos a un lado la función de capturar imágenes y pasemos ahora a la parte de video, y algunos trucos que te puedo enseñar es que tu teléfono viene con la función de video cinemático para que el teléfono capture un video como si fuese en modo de retrato, para que la parte trasera esté borrosa y puedas controlar lo que está borroso y lo que está enfocado. Pero antes de enseñarte cómo es que funciona la parte de edición de este video cinemático, es que podemos ir aquí antes de grabar y cambiar la resolución. Podemos cambiar de HD a que puedas grabar en 4K, y los cuadros por segundo, los FPS, aquí tenemos 30, pero también podemos grabar a 24 cuadros por segundo para que tengas más opciones a la hora de utilizar este modo cinemático. Y cabe la pena mencionar que este modo cinemático también funciona en la cámara frontal para que tengas opciones a la hora de utilizar este modo. Una vez hayas grabado tu primer video cinemático, podemos apretar aquí el botón de editar y el teléfono automáticamente nos dirá que está en enfoque y que está desenfocado. Aquí tenemos los diferentes puntos donde el teléfono decidió que quiero enfocar, ¿verdad?, los árboles, pero puedo cambiarlo fácilmente aquí en edición. Aprieto aquí mi cara y entonces en esta parte del video va a estar mi cara enfocada, o puedo tocar otra vez los árboles para que se enfoquen los árboles, y aquí puedo seguir moviéndome entre los diferentes puntos del teléfono del video para poder cambiar qué cosas quiero que esté en enfoque y qué cosas quiero que esté en desenfoque, para que tengas ese control de editar un video cinemático y puedas elegir qué cosas quieres que se mantengan en enfoque y qué cosas no quieres que estén enfocadas. Al igual que en la cámara, cuando estés grabando un video puedes tocar la parte de la pantalla para poder controlar la exposición del video, así que si estás grabando algo bastante oscuro, pues puedes tocar la pantalla y mover el sol, ¿verdad?, para que se ilumine un poco más el video, o de forma opuesta, si estás grabando algo muy brillante, pues puedes tocar la pantalla y deslizarte hacia abajo para que puedas reducir la exposición de ese video y entonces se vea bastante bien. Otra función avanzada a la hora de grabar videos es que puedes dejar el dedo apretado sobre el sujeto por unos segundos, y aquí el teléfono va a bloquear el autoenfoque y la autoiluminación, para que, por ejemplo, si te estás moviendo, pues no cambie cómo es que el teléfono procesa los colores y que tampoco se pierda el enfoque, para que aunque te muevas grabando ese sujeto, el teléfono se mantenga enfocado y mantenga los colores específicos de ese sujeto. Otra nueva función de tu iPhone 14 y iPhone 14 Pro es que si te fijas en la parte superior izquierda hay un botoncito como de una persona corriendo. Puedes apretarlo y eso significa el modo de acción o un video súper estabilizado. Cabe la pena recalcar que aquí no tienes tantas opciones para grabar, es solamente hasta 2.8K, así que puedes tocar aquí donde dice HD para que lo cambies hasta el máximo, que es 2.8K, pero también tienes acceso a 60 cuadros por segundo o 30, todo depende de lo que tú quieras, para que puedas grabar videos súper estables, y aquí puedes ver cómo se ve y que también graba este modo. Ahora bien, aunque puedes cambiar fácilmente la resolución y los cuadros por segundo directamente en la aplicación de cámara, tienes que ir a la parte de configuración para tener más opciones a la hora de grabar. Vamos aquí a apretar el botón de grabar video, y aquí el teléfono podemos bajar un poco más para apagar o encender el video en HDR. Si grabas videos en HDR y los quieres editar después en una computadora, vas a tener que utilizar un modo de edición de HDR, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este modo de grabar en HDR, que se ven muy bonitos, muy brillantes, pero a la hora de editar quizás en una computadora puede ser un poco problemático. Aquí el teléfono te permite cambiar de forma predeterminada cómo quieres grabar, así que si quieres grabar a 1080p a 30 cuadros por segundo de forma predeterminada, pues lo puedes hacer aquí, o brincar obviamente al máximo a 4K a 60 cuadros por segundo. Lo puedes hacer aquí directamente en la aplicación de configuración de la cámara. Y por último, si te has fijado durante todo este video, en la parte superior derecha tenemos un punto verde. Eso lo que nos está indicando es que la cámara se está utilizando. Eso es una forma de privacidad, de que Apple te muestre lo que está pasando en tu teléfono, y que, por ejemplo, si estás en una aplicación y ves ese punto verde y no estás utilizando la cámara activamente, pues quizás hay una aplicación que está teniendo acceso a tu cámara, y entonces si nos salimos de la cámara podemos ver un punto naranja. Eso significa que el micrófono es el que se está utilizando, para que tengas un poco más de conocimiento de lo que está pasando en tu teléfono. Y con eso hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido bastante de muchos trucos de cómo sacarle el máximo a la cámara de tu nuevo iPhone 14 o iPhone 14 Pro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este, y déjame saber en la sección de comentarios cuál fue tu truco favorito. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.